hermanos a los cuales yo amo. Tienen una historia bien poderosa. No sé si notan mi camisita, los que están viendo el live, pero dice Camino a Sanar, y ese es nuestro ministerio de sanidad luego de un aborto. Y queremos hablar de la gracia de Dios y lo importante que es que cuando nosotros decimos que creemos en el perdón de Dios, vivamos sin vergüenza. Uh-huh. Porque Él o tomó o no tomó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Uh-huh. Así que vamos a empezar con Yasmín y gracias, Yasmín, por estar aquí. Gracias por ser valiente y por decir que sí a esta invitación, donde vamos a hablar de un tema tan sensible, tan sensitivo, pero que tú tienes tanta pasión de comunicar. Así que adelante, mi amor. Bueno, pues mi nombre es Yasmín Cortés. Yo tuve un aborto hace 23 años. Pues mi aborto fue por una presión, ¿verdad?, de mi pareja en ese momento. Ya yo tenía 2 niñas pequeñas y la decisión del embarazo no podía haber un tipo de embarazo ya con una nena de 9. Tenía una 1 año y otra tenía 3 meses. 1 año y 9 meses y otra 3 meses. Y cuando le dije que estaba embarazada nuevamente, ahora está en una relación abusiva. Él me dijo, tienes que abortar, punto, tienes que abortar, no negociamos con eso, me deja el dinero encima de la mesa de noche y tenía que abortar. Pues yo en ese momento no encontré ninguna salida, tenía que abortar sí o sí. Mi madre prácticamente, él dependía totalmente económicamente de él y tenía que salir del problema. Pues llegué a la clínica de aborto, tuve mi aborto, no se lo dije a nadie, nunca se lo dije a nadie. Estuve 23 años guardando ese secreto hasta que encuentro a Daisy y comienzo lo que es el estudio bíblico Camino a Sanar. Antes de eso vivía una vida totalmente amargada, peleaba con la humanidad y no sabía por qué era que peleaba, pensaba que era parte de mi personalidad. O sea, yo decía, yo soy peleona de naturaleza. Y realmente después que tomo el estudio bíblico, ahí es que yo empiezo a ver cómo el Señor va reparando mi corazón, cómo Él va cambiando mi vida y cómo esas raíces de amargura iban cambiando a alegría, a querer bendecir a otras vidas, a lo que mismo que yo pasé a través de ese estudio bíblico, que otras mujeres lo pudieran vivir y sentir. Ya llevaba 10 años en la iglesia, no se lo decía a nadie por vergüenza, dentro de la misma iglesia, sabía que había sentido el perdón de Dios, pero no me sentía en la comodidad de poder decírselo a alguien que me fuera a señalar. Tenía ese miedo de señalamiento. Cuando entro nuevamente, como les digo, en el estudio bíblico Camino a Sanar, ahí veo que hay ese perdón, esa libertad, ese deseo de poderle gritar a la gente que esa misericordia, esa gracia de Dios, yo la entiendo, yo la sentí. Y de verdad que me encantaría que muchas mujeres pudieran pasar por ese estudio bíblico Camino a Sanar. Tengo una pregunta, Yasmín. Yo me acuerdo porque ya este estudio yo casi no estoy ahí, porque lo dirigen mujeres que han pasado por el estudio. Yo me acuerdo cuando tú entraste por primera vez a ese estudio y cómo tú te sentías. Y me acuerdo que me decías que tú no te acordabas de nada, absolutamente de nada. Que tú sabías que Dios quería que tú pasaras por el estudio, pero no te acordabas de los eventos. Uh-huh. Cuéntame cómo fue cuando empezaste a acordarte de estos eventos. Pues mira, realmente es algo que nosotros tenemos, yo digo, que guardado debajo del baúl bien profundamente, porque son recuerdos que nos duelen y nos marcan, y yo pienso que no podemos vivir una vida acordándonos de ese trauma, porque realmente es un trauma que uno pasa a través del aborto. Y mientras iba pasando el estudio bíblico, el Señor me traía cosas que yo podía hablarlo, y mientras las iba hablando iba sintiendo ese alivio. Y entonces ahí verdaderamente, pero era dependiendo del capítulo que íbamos, era cuando el Señor la iba trayendo, porque yo estaba lista para poder recibirla. Quizá en otro momento no estaba lista para poder hablar de mi aborto, pero en ese momento sí. El Señor poco a poco la iba trayendo, y ahí poco a poco la iba sanando. Era una, poco a poco cada vez, y realmente iba sanando. Pero es difícil. Realmente es bien difícil hablar de un aborto, guardar un aborto por tanto tiempo y guardarlo en secreto y vivirlo sola. Realmente es como si el mismo demonio te estuviera señalando cada vez lo que tú hiciste, todo el tiempo, constantemente lo que tú hiciste. Y nosotros debemos de vivir en libertad, porque hay gracia para todos. Y el Señor lo hizo, y su sacrificio fue por todos nosotros, no por uno, fue por todos. Gracias, Yasmín. Y es la realidad, y lo que queremos traer con esta historia, después de que tú te arrepientes, la Biblia dice en 1 de Juan 1, 8 y 9, dice que cuando tú te arrepientes y confiesas tus pecados, Dios es bueno
y justo de perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y la respuesta correcta a ese versículo es vivir en libertad. Porque si Él pagó y Él dice, si tú confiesas, yo te perdono de tu pecado y te limpio, pues luego de eso es paz, es libertad. Y es decir, gracias Señor. Entonces tenemos personas todavía en las iglesias que no se atreven a hablar, inclusive hablar con su pareja, con su esposo, con su esposa. Si Dios ya lo pagó, ¿cómo vas a mantenerlo en silencio? Específicamente el aborto. No estamos hablando solo de un pecado. Estamos hablando de un hijo y una hija. Y sorprendentemente, antes de hablarme de su historia de aborto, el primero que me habló de su historia de aborto fue Javier. No sé si te acuerdas, Javier, de esa primera vez que tú me contaste acerca de tu historia. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad. Sí lo recuerdo muy bien porque por mi boca no salieron palabra alguna. Fue algo impresionante. De hecho, fue una invitación a escuchar los testimonios de unos hermanos en la fe. Y para mí, cuando ellos terminan de contar sus testimonios, yo simplemente levanto mi mano porque yo no podía con la carga que yo sentía. Ya yo le había entregado mi vida al Señor hacían 7 años y medio. Por ende, había algo que simplemente yo escuchaba el tema y lo bloqueaba. Curiosamente. Entonces, sí me recuerdo de ese momento y precisamente en esa invitación fue que yo pude reconocer que no he sanado. Porque hasta que, ¿verdad?, no lo pueda hablar libremente, pues entiendo que hay algo en mí que todavía tengo que superar. Y gracias, ¿verdad?, a la oportunidad en ese momento que Daisy nos brinda, ¿verdad? No sabíamos para lo que era, pero a través del estudio, y quiero que sepan que el estudio está hecho estratégicamente para precisamente ir, cada paso te va a llevar a un lugar donde precisamente quizás uno no quisiera recordar, ¿verdad? Porque hay unas etapas en la vida, ¿verdad? Primero la negación, la aceptación, hasta que uno llega a un punto donde simplemente no toco más el tema, pero tampoco me hablen del tema. O sea que sí me recuerdo muy bien y les exhorto, quizás nosotros somos un poquito más... ¿Cómo afecta a los varones el tema del aborto? ¿Cómo te afectó a ti? Yo creo que el sentido de irresponsabilidad más bien, ¿verdad? Y dado el caso que inclusive de tocar este tema y hablarlo o dar una opinión, te caen encima de allá para acá, en este caso, ¿verdad?, las damas, con epítetos que uno pues realmente, pues mira, déjame yo entonces no hablar más del tema, pero sí toca fuerte. Entonces, en el caso de nosotros los varones, pues yo sentía más ese sentido de impotencia y de esa, donde inclusive el Señor a mí me dice, ¿y dónde estabas tú mientras yo formaba desde el vientre a tu hija, ¿verdad? Porque tengo que llamarla como mi hija. Uh-huh. Y el Señor me da la oportunidad inclusive de mostrármela. ¿Tú hiciste provisión de dinero, exigiste el aborto o tú callaste? ¿Cuál fue tu papel? Correcto. En el caso mío, pues yo lo que hice fue que sí conseguí el dinero y yo llevé a mi pareja en ese entonces a hacerse el aborto. Okay. O sea que yo sí tuve una participación y eventualmente yo pues cargo, o sea, un sentido de culpa bien grande porque a mí nunca eso se me inculcó desde pequeño y ciertamente, o sea, yo sé que eso es un crimen, punto, o sea, lo tengo que decir de la manera que, sí, porque con lo que uno carga después es duro, uh-huh, es duro y a través de este estudio pues pude encontrar la sanidad. Wow. Tengo una pregunta, le hago con todo respeto. Esta información, o sea, luego que se canaliza, ¿verdad?, correctamente con el estudio, con toda la ayuda, ¿cómo se comparte con los demás hijos? Pues mira, esa es una pregunta que la mayoría de las mujeres que entran al estudio Camino a Sanar las hacen. Bien. Si tú supieras que yo digo que el Señor va preparando los corazones de nuestros hijos para recibir el mensaje. Es bien gracioso porque pues yo ser una mamá activista hace 9 años, la más provida, rodeándome de tanta gente, ¿verdad?, importante y en ese momento activista.
y tener que contárselo a mis hijos, yo pensaba simplemente que viene el señalamiento, viene la acusación, viene. Pero el perdón de Dios que tú sientes es tan y tan grande. O sea, es algo que realmente yo pienso que ninguna persona debería de pensar lo que los hijos van a decir. Lo que debemos de pensar es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque realmente mis hijos todos lo tomaron bien. La chiquita de casa tenía 9 años en ese momento cuando se lo dijimos. Y me sorprendió porque ella dijo, mira, pues tengo 2 hermanas en el cielo, porque una de parte de mi esposo y una de parte mía. Decía, tengo 2 hermanas en el cielo. Cuando se lo dijo a otra de mis hijas, lo único que hizo fue permanecer en el silencio y al otro día decirme, mamá, te amo. Y el varón me estuvo bien extraño, porque el varón es el menos que está, ¿verdad? Que el apartado de la iglesia. Y era el que decía, diantre, mami, pero tenía que ser hermana, no podía ser otro varón, porque él es el único varón de 4 hermanos. Y de verdad que me sorprendieron cada una de sus respuestas. Nunca va a ser, ¿verdad? Dios nunca va a permitir que sea algo que no tenga control de ello. Yo digo que Dios te prepara, tú sabes el momento preciso para poder contárselo a tus hijos, y creo que nosotros ya sí fuimos perdonados por el Señor. Fuimos perdonados. Amén. Y la razón por la que nosotros enfatizamos en nuestro estudio la importancia de compartirlo con tu familia inmediata, y se me paran hasta los pelos, es porque yo siempre digo, yo soy una madre de 5 hijos. Y si a mí mi primer hijo, que usualmente es el que se abortó, muere hoy, yo no voy a pretender que nunca existió. Esa vida tiene que ser reconocida. ¿Ok? Y si fue antes de que tus hijos nacieran, por ejemplo, ellos tienen derecho a saber cuál es su orden en la familia. Mira, quizás no eres el primogénito. Quizás siempre dentro de ti lo sabías, que no eras el primogénito, ese niño. Y es porque ya Dios decía, no, pero es que hay uno que yo creé, que su vida merece ser reconocida, tanto por mamá, papá, que se necesita tener un duelo propio, ¿verdad? Porque el duelo es lo que honra que esa vida falte. Así que es importante hablarlo, y sé que es difícil, pero en compartir la verdad hay libertad. Porque ya tú no estás confiando en el qué dirán, pero confías en la gracia escandalosa y sin límite de Cristo Jesús, que ya me perdonó. Y si yo lo creo, yo me paro en esa verdad. No me importa lo que la gente piense, porque yo quiero que la gente sepa. ¿Y sabes quién? Las mujeres y los hombres que están en las iglesias, que por yo mantenerme callada acerca del aborto y de mi experiencia, ellos piensan que tampoco hay perdón para ellos. Mi testimonio le pertenece a Dios, y por eso lo enfatizamos tanto. Yasmín y Javier, yo me acuerdo que una de las chicas que recientemente, hace un año, pasó por el estudio, fue porque ustedes decidieron contarle su testimonio. ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Sí, cuando yo recibí la gracia y el perdón de Dios, era un fuego que sentía en mi corazón, y quería que todo el mundo sintiera esto que yo sentía. Yo digo que tanto tiempo en la iglesia, y tantas mujeres que deben de estar en la iglesia sintiendo esa opresión, Sí. de no poder hablar en libertad, de que algo le falta en su corazón, que quizá caminando con esa raíz de amargura. Pero yo sentía ese fuego incontrolable, que era como que esto yo lo quiero para otras vidas, esto yo lo quiero para esas mujeres que están dentro de la iglesia. Y empecé a contar mi testimonio por Facebook. Empecé a contar mi testimonio, y han llegado bastante a través de mi testimonio, y de otras hermanas más que lo hemos contado. Y de verdad que yo pienso que esto es hora yo digo que no pensar en los demás, tenemos que pensar en nosotros mismos, en que nosotros como mujeres tenemos derecho a llorar a nuestros hijos. Nuestros hijos merecen ser llorados, respetados y reconocidos como hijos, porque son hijos. No importa cómo son hijos, y eso es bien importante. Aprovecho y te pregunto, Daisy, por tu experiencia, que una mujer ventile lo que pasó, la experiencia, ¿es parte de la sanidad? Es parte de la sanidad. Cuando ellas empiezan es un paso de fe tan siquiera decirle, ok, dijiste que sea el estudio. Paso de fe número 1. Paso de fe número 2, te voy a añadir un grupo de WhatsApp donde solamente va a haber mujeres que van a participar, y tus líderes. ¿Y si conozco a alguien en ese chat? Paso de fe número 2. Cada paso de fe es un paso donde tú dices, yo quiero mi sanidad más de lo que la gente pueda pensar de mí. Inclusive, ¿qué fue lo que llevó
a cada uno de esos hombres y mujeres a la decisión del aborto? La vergüenza. Y esa misma vergüenza te mantiene atado el resto de tu vida pensando que la gracia de Dios no es suficiente. Eso es hora de decirle al enemigo, como yo digo, shut up. Cállate. No. Ay, porque es que Juanita en la iglesia me va a mirar mal y mi audiencia es de uno. Y cuando Cristo me mira, Él ve a su hija que no tiene vergüenza porque realmente cree que la sangre de Dios fue suficiente. Exacto, así es. Y cada paso que ellas dan, desde llamar al 787-690-1135, a todo el que le interese este estudio, varón o mujer, 787-690-1135. Desde el paso de ahora mismo llamar, comienza tu sanidad. Nosotros no te obligamos a nada. Esto es un paso a la vez. Pero cuando ellas salen, ellas dicen, nunca más mantendré la existencia de mi bebé y de mi hijo o hija en secreto. Como un cuerpo debajo de una... Ahí ya está sonando, gloria a Dios. Como un cuerpo que se mató y se puso debajo de una alfombra y se quedó escondido. No, mi hijo está con Cristo y está vivo y es un ser humano y sus hermanos deben de saber. Y no me importa lo que la gente piensa porque de ahí me saco. Eso no es lo que lo glorifica al Señor cuando una persona se levanta en un altar y da testimonio de lo que Dios hizo. Así que de eso se trata, de tener libertad y confiar plenamente en que Dios es más que suficiente y hay más que suficiente sangre. No hay un pecado tan sucio que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y estos dos que están aquí para mí son un testimonio tan grande. Su ministerio ha crecido en esa misma libertad. Dios les ha dado una fuerza. Ha empezado un hogar de niñas. Otro día las traigo para que compartan todo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Mucho de ello, de acuerdo a Yasmin, ha sido a raíz de esa libertad que ella sintió. Cuéntame un poquito más, algunas palabras que tú, Yasmin, quieras decirle específicamente a una mujer que está ahora mismo escuchándonos y que no se atreva a hablar, y luego si tú le puedes dar una palabra a un caballero, Javier, sería tremendo. Yo sí les puedo decir que al principio vamos a sentir miedo, mucho miedo, pero esa llamada es tan importante porque esa es la llamada esa llamada que tú vas a hacer con miedo, con temblor, con terror. Esa llamada es la que te va a abrir las puertas a conocer lo que es la verdadera sanidad, la verdadera gracia de Cristo Jesús, y te va a hacer caminar en libertad, sin vergüenza. Tú, mujer que me estás escuchando aquí ahora mismo en este momento, yo te digo a ti que si tienes miedo, es normal, es natural, pero llama, levanta el teléfono, que lo demás lo hace el Señor. Como yo siempre digo, tú coges el teléfono, marca el número de teléfono y lo otro lo va a hacer el Señor, porque de verdad que la sanidad después con que tú caminas, mira, te voy a contar más rapidito. Después que yo tomé el estudio bíblico, mi casa cambió, mi casa dio un giro de 180 grados, una cosa maravillosa. Los aires eran diferentes, ya no estaba peleando tanto, ya me molestaban menos las cosas. O sea, tu estado de ánimo, todo cambia, la forma de ver la vida cambia. Tienes más misericordia, el Señor pone tanta misericordia en tu corazón que uno no puede entenderlo. De verdad que tú, mujer que me estás viendo, de verdad, da esa llamada, es importante por ti, por tu salud, por tu bebé, por tu hijo. Vamos a reconocer que tenemos unos hijos, no los escondamos, porque ellos valen. Porque si un hijo tuyo muriera ahora mismo, ¿te gustaría que nadie lo pudiera recordar? ¿Verdad que no? Pues es lo mismo, siguen siendo hijos de nosotros. Te exhorto a que llames. Tremendo. Javier. Sí, de mi parte yo quiero animarles a los varones de igual modo, porque yo ciertamente cargaba con esa vergüenza. Es una vergüenza, tengo que decirlo. Pero les animo, de verdad que una vez tomen este estudio bíblico, no solamente vas a tener la oportunidad de sanar esas heridas y entender que la sangre de Cristo es más que suficiente para limpiar todas y cada una, porque por eso fue enviado a la cruz, ¿verdad? Pero ciertamente van a entender al Dios que le servimos, al Dios de misericordia. Y entonces vamos a ver la misericordia desde otro punto de vista, y me refiero a que ya no va a haber juicio en nuestros corazones, y simplemente vamos a ser instrumentos de Dios para poder ayudar a otros que están pasando por la misma situación. Así que excelente. Les exhorto para que, ¿verdad? Tiene un propósito, y aparte de sanar, pues podamos ser ese instrumento en manos de Dios. Exacto. Para ayudar a otros. El número otra vez, 787-690-1135,
690-1135. Quiero que sepas, hermano y hermana, que me estás escuchando. Dios amó a tu hijo o hija que murió, pero también te ama a ti y quieres que seas libre. Eso es. Gracias, Daisy. Toda la vida. Tremendo. En ruta. Nueva Vida 97.7. Buen contenido. Una bendición.